MGTOW nivel 4. En este nivel, el hombre sabe que hay una realidad por encima de la fantasía que le habían pintado la sociedad. Los hechos son hechos y no deben ser combatidos con pensamientos metafísicos o sobrenaturales, los cuales no son válidos. Existe una realidad independiente a nuestros deseos, nuestros sentimientos, emociones, esperanzas o miedos. La religión, al no cumplir con este criterio, es sacado de la ecuación y haremos un análisis en base a los datos que nos proporcionan los sentidos y el universo. La naturaleza nos proporciona la dinámica de la vida. La vida se enfoca exclusivamente en el propósito de supervivencia, tanto del individuo como de la especie en general. Es decir, la naturaleza le da prioridad a la reproducción. Luego funciona en base a un sistema de reciclaje, en donde se nace, se crece, se come, se muere y vuelve a circular el mismo ciclo de vida. Una pregunta de análisis: ¿por qué la vida se enfoca como único propósito en la reproducción, es decir, en follar y en comer? La dinámica de la naturaleza se basa en una guerra constante, el más fuerte contra el más débil, donde el más fuerte depreda, se aprovecha, mata, se alimenta del más débil. Incluso en las plantas se ve eso, incluso en las bacterias, en nuestro cuerpo actualmente hay guerras entre microorganismos para ver cuál de todos puede sobrevivir. Desde los espermatozoides vemos esta competencia. La naturaleza funciona en base a una guerra, pero no cualquier guerra, sino una guerra cruel por la supervivencia del más fuerte. Y esto lo comprendemos muy bien en la filosofía MGTOW, el concepto de macho alfa y de los machos beta. Una pregunta de análisis: ¿por qué la naturaleza se enfoca en cuya dinámica esté únicamente y exclusivamente en la guerra para la supervivencia? ¿Por qué no funciona de una dinámica distinta para sobrevivir sin necesidad de recurrir a la violencia, o a devorarnos los unos a los otros, o a competir entre nosotros? La naturaleza pudo haber adoptado cualquier dinámica, pero optó por esta, y luego, después de la muerte, repite el ciclo. Ahora bien, podríamos llegar a la conclusión de que el hombre civilizado ha superado esta dinámica, pero eso no es cierto. Seguimos funcionando bajo la dinámica de la naturaleza, la dominación del más fuerte sobre los más débiles. Actualmente existe una diferencia entre los hombres más ricos y pobres, el más fuerte que el más débil, el más apuesto, el más feo, etcétera, etcétera. Una diferenciación entre clases. La humanidad siempre ha funcionado en base a un sistema de castas, es decir, los dominados y los dominadores, los esclavos y los esclavistas. Ahora bien, supongamos que el ser humano, a través del idealismo y de la lucha de voluntad, destruye cualquier gobierno o cualquier sistema de control. No pasaría absolutamente nada. La naturaleza seguiría su rumbo y otro gobierno, otro sistema ocuparía su lugar y posiblemente sea peor que el anterior. Cuando el hombre MGTOW ve esta cruel realidad por encima de los idealismos y de las percepciones subjetivas y la acepta y la entiende como una realidad, opta por salir del juego, no participar en esta dinámica, alejarse, usar todos los elementos necesarios para su supervivencia, apartarse a un lugar y no participar en la dinámica de este mundo y de su naturaleza, y desarrollar a través de una meditación lo que moralmente es aceptable como la búsqueda de su propia felicidad. Ahora bien, dentro de su derecho de libertad, en su búsqueda de la felicidad, un hombre, de manera subjetiva y personal, quiere creer y adquirir esperanza en otras fuentes fuera de la realidad. Está en su completo derecho de hacerlo y llegar al camino más corto a su felicidad sin afectar las libertades y la integridad de los demás. Aunque estoy completamente a favor, y todos deberíamos estarlo, de las creencias individuales, es una responsabilidad poner de manifiesto aquellas incongruencias que ponen en peligro la integridad y las libertades y los derechos de otras personas. Por ejemplo, cuando una secta permite la violación de niños y lo encubre por defender sus convicciones religiosas, esto es un atentado obviamente a las libertades, a los derechos y a la dignidad de los niños. Y entonces es aquí cuando debe ser censurado y poner en evidencia su abuso, no atacando la creencia en sí, sino el delito y la consecuencia de dicha creencia a la libertad y a la dignidad de los demás. Hombre libre, déjame tu comentario y cuéntame qué piensas. Saludos y sigamos investigando. Descubramos la verdad. Chao, chao.